3, el libro de Proverbios 3. Y de nuevo, si no trajo su Biblia o ha agarrado costumbre de andar con la Biblia en el teléfono, no sé qué, creo que debe estar en la pantalla, Proverbios 3. Y bueno, van a ver probablemente versículos 3 y 4, pero vamos a leer desde el 1 y vamos a hacer referencia en el contexto desde el versículo 1. Puestos de pie, hermanos, para la lectura de la palabra de Dios, Proverbios 3, versículos 1 al 4. ¿Estamos ahí, hermanos? Me siguen, por favor, con su vista a leer la escritura. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallaréis gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Gracias, Señor, por tu consejo, por tu sabiduría. Ayúdanos a atenderlo en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Tenemos ya un par de semanas, o más bien dos cultos consecutivos, hablando y estudiando sobre el tema del perdón. Hermanos, esta noche vamos a, por decir, llegar a una conclusión del tema, con algo que está directamente conectado a vivir en la práctica del perdón. Probablemente en ninguna otra cosa nos parecemos tanto a nuestro Salvador que cuando perdonamos. De todas las gracias y de todo lo que Dios se ocupa en hacer ahorita, constantemente y continuamente está atento a la oración de sus hijos, clamando por perdón. En ti hay perdón, dice la Escritura, por eso vendrá a ti todo hombre. Y cuando consideramos, ¿verdad?, la razón del por qué, lo que está detrás, por decirlo, la motivación de por qué nuestro Dios es tan perdonador, es bien sencillo. Hermanos, Dios nos perdona porque Dios es misericordioso. Gracias a Dios por la misericordia de Dios. Misericordia es necesaria para una persona de quien no hay duda que es culpable. Misericordia se necesita no de parte de una persona que están todavía determinando su culpa o investigando evidencias si merece sentencia o no merece, si es culpable o no es culpable. No. Misericordia se extiende a personas que son culpables. Y ese es usted y ese soy yo. ¿Qué tan culpables? Bueno, vimos el día domingo en la noche que la deuda representada por medio de la parábola en Mateo 18 representaba ¿a quién? A nosotros. La magnitud de esa deuda. Y bueno, la grandeza de la misericordia de Dios. Nuestro Dios es misericordioso. La palabra de Dios inclusive nos invita, y hay algunos textos de los cuales voy a hacer referencia y que a lo mejor no van a estar en el bosquejo o en la pantalla, pero ¿sabe usted que Dios no solamente es misericordioso, Él quiere extendernos su misericordia? Amén.
O sea, hermanos, nos invita a poder nosotros obtener su misericordia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Y mire que qué expresión de las Escrituras. En la invitación de Dios a orar y a ir a Él, nos dice, se elevaría una pregunta, y bueno, ¿por qué es tan importante y por qué debería de frecuentar yo orar a Dios? Porque necesitamos misericordia. Y nos dice la Biblia, acércate confiadamente para que puedas alcanzar misericordia. Por mucho tiempo, ya años y años, décadas por decirlo, yo agarré el hábito de tomar todos los días un proverbio y digerirlo y leerlo y estudiarlo. Hay ciertos días en el mes que concuerdan con el número de los proverbios, y de manera que cada mes, digiriendo, leyendo el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, hermanos, es el libro de la sabiduría de Dios. Nomás estoy dando un poco de trasfondo aquí, and some of this is not going to be on the outline, but I just, hermanos, el libro de Proverbios es la respuesta de Dios a la petición de Salomón. Dios le hace una oferta a Salomón que si a usted se la diera, usted hubiera pedido $1 millón. Pero Dios le dice a Salomón, pide lo que quieras. ¿Qué quieres? Yo te lo doy. Y Salomón dijo, Señor, el pueblo es grande, es mucho, yo no puedo. Dame sabiduría para saber cómo gobernar a tu pueblo. Entonces, viene la respuesta en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es la sabiduría de Dios dada a Salomón, que pedía sabiduría para saber cómo gobernar. Si usted pretende en alguna forma o alguna manera ser líder, usted necesita estudiar y leer el libro de Proverbios. Porque el libro de Proverbios fue dado para saber cómo gobernar, para saber cómo ser un líder. Eso es en casa, papá, mamá, en el ministerio, en cualquier lugar que Dios le haya dado. Y siempre el libro de Proverbios, el capítulo 3, ha tenido una significancia tremenda, tantas verdades, muchos de los textos favoritos del libro de Proverbios, para mí, se encuentran en el capítulo 3. Ahora, veamos lo que dice en el versículo 2. Bueno, en el versículo 1, primeramente, una vez más, apela a la atención, a la importancia, a la seriedad con la cual instruye el padre al hijo a recibir la instrucción. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Hablando más de sencillamente escuchar, está hablando de que estas verdades que el padre comparte con el hijo lleguen, estén penetradas en el corazón. En el pasaje que vamos a ver esta noche nos habla de escribirlas en la tabla del corazón. Y luego mire lo que dice el versículo 2. Dice, porque largura de ¿qué? De días y años de vida y paz te aumentarán. Wow. Yo le decía a veces a mi suegra, porque mi suegra, ¿verdad? Decía, me muero, y me muero. Y yo le decía a mi suegra, hermana, usted va a vivir largo. Yo le decía a mi suegra, mire, quien más se queja de la vida, más vive. La idea de largos años, si no hay dicha, si no hay felicidad en la vida, pues como que no es un pensamiento o una idea muy placentera.
Pero mire lo que no solamente está hablando de la cantidad de días o de años, está hablando de la calidad de la vida. Dice, porque largura de días y años de vida, ¿y qué? ¿Y qué, hermanos? Y paz. Y paz te aumentarán. Inmediatamente después de eso, nos dice lo siguiente: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallaréis gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Dijimos, como conclusión a lo que hemos estado estudiando sobre el perdón, que es necesario comprender que la razón que nuestro Dios es perdonador es porque nuestro Dios es misericordioso. No hay razón, no hay motivo, no hay algo que legítimamente o legalmente pueda sostener el hecho de que Dios nos perdone. La única razón que Dios perdona es porque Dios está lleno de gracia y lleno de misericordia. Ahora aquí, después de decirnos, ¿quieres no solamente largos días? ¿Quieres no solamente largos años? ¿Quieres vivir en bendición y dicha y felicidad y paz durante esos años? Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallaréis gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y bien que hay mucho más en el contenido del tercer capítulo que aplica a lo que acababa de decir, pero comienza con este asunto de la misericordia. Y ahora está incluida aquí en el tema la misericordia de Dios, pero está hablando de nosotros. Está hablando de la misericordia que debemos de nosotros siempre andar como algo que gobierna nuestra conducta, nuestro proceder. Dice, nunca se aparte de ti. Átala a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón, dando la insinuación que estos dos principios, la misericordia y la verdad, y no puede existir una sin la otra. Vamos a hablar de eso un momentito, pero no es válido y ni es bíblico misericordia sin verdad. Y hay veces que gente misericordia, pero no hay verdad. Y luego por otro lado, la falta de misericordia se debe a que hay verdad, pero no hay misericordia. Nos habla de las dos. Y dice las dos. Estas dos funcionan la una con la otra para obrar la misericordia y la justicia de Dios. No solo misericordia, sino misericordia y verdad. No solamente verdad, sino verdad y misericordia. Hermanos, ¿están despiertos esta noche? Hermanos, ¿por qué no se quedaron a dormir en la casa, hermanos? ¿Sí están despiertos, hermanos? Dios los bendiga. Qué gozo que me traen al alma. Hermanos, ahora, pero primero quiero que comprendamos lo que en la Biblia se define, o la definición de misericordia. Porque si la Biblia está diciendo el proceder a cada momento y lo que nunca debes de abandonar y lo que debe de acompañarte siempre, la misericordia, pues yo necesito saber entonces qué es esto. ¿Qué es esto de misericordia? Bueno, primero, misericordia encontramos en la Biblia que envuelve piedad a los menos afortunados. A gente que
están pasando tragedias, dificultades de cualquier naturaleza, sea necesidades, sea enfermedad, sea pruebas, sea dolor de cualquier naturaleza. En Proverbios 14, la Biblia dice: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es, ¿qué? Está hablando de alguien que tiene piedad de otra persona que se encuentra en dificultad. Aquí específicamente está hablando de pobreza, pero misericordia es el extendimiento de piedad. Y si ustedes recuerdan, dimos la definición de piedad, y es la misma palabra hebrea aquí. Está hablando de ser conmovidos, de que nos afecte. Habla de sentimiento, de emoción, de más que decir: ay hermano, ay hermana, cuánto lo siento, sino que algo se conmueva dentro de nosotros. ¿Ustedes se acuerdan el domingo? ¿Se acuerdan el domingo? Hoy es miércoles. Ok. El domingo nos dimos cuenta que Dios no solamente sabe lo que está pasando contigo, Él siente contigo lo que tú sientes mientras está pasando lo que estás pasando. Qué bueno es nuestro Dios, amén. Ahora, esa es la definición de una de las definiciones de piedad, de misericordia. Otra definición es el deseo de bien a otras personas. El mismo capítulo, el versículo 22 dice: no hieran. La palabra hieran quiere decir erran. No erran o no hieran los que piensan el mal. Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan, ¿qué? El bien. Ahora, aquí está hablando dentro del contexto de nuestra respuesta a inconsistencias, a fallas, a ofensas de parte de otras personas. A responder en misericordia cuando alguien falla, cuando alguien erra, y de una manera muy personal cuando alguien erra en contra de nosotros. Ahora, entendiendo la definición de la misericordia, leamos de nuevo lo que dice el versículo 3. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Cuando nos habla de que nunca se aparte, que las atemos, ¿verdad?, a nuestro cuello. Vamos a explicar lo que estos ejemplos quieren decir, pero básicamente está hablando de vivir siempre en la práctica, en todo en la vida, de estas cosas. No sé si jamás he dicho esto, pero personas a veces me preguntan de por qué es que parece que, ¿verdad? Vamos, y quizá la razón que yo soy tan sensible al hecho de que Dios es misericordioso es porque yo necesito su misericordia. Y en mi vida, a lo largo de mi vida, le doy gracias a Dios. Sabe, a lo mejor usted no entiende esto, pero yo lo entiendo muy bien. Yo estoy aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Usted también. Y yo entiendo eso. Lo he vivido toda mi vida. Y, una vez más, quizá porque lo entiendo, le pongo una atención muy especial a todo este asunto de la misericordia y la misericordia de Dios. Y ahora la instrucción aquí que a mí me dice, en todo en la vida, agarra estos principios y vive en la práctica.
Su práctica en nuestra vida primeramente nos habla de la fuente de donde proviene todo esto. Fíjese cómo dice, escríbelas en la tabla de qué, hermanos, en la tabla del corazón. Esa expresión es muy interesante. Habla y hace referencia a, por ejemplo, ustedes recuerdan que Dios mismo con su dedo escribió en tablas los 10 mandamientos. Fue obra de Dios. En tiempos bíblicos se escribía en esa forma y de esa manera, pero las tablas para que escribieran en ellas tenían que ser preparadas, tenían que lijarlas, tenían que pulirlas y para que pudiera recibir bien lo que se iba a escribir y poder ser distinguido. Y mire, qué imagen que está dando de lo que es necesario para que algo quede grabado en nuestro corazón. Más ¿sabe lo que pasa con tanto nosotros como cristianos y está pasando esta noche? Que el corazón no está en el asunto. Y las verdades divinas de la palabra de Dios nunca toman raíz en nuestras vidas porque usted no sé en qué está pensando. No es el conocimiento, no es el coco. Es cuando las verdades de la palabra de Dios son engravadas en nuestro corazón, que entonces llegan a ser un fundamento y la fuente de donde fluye nuestro proceder y nuestra conducta en la vida. ¿Alguien me está escuchando? Bueno, 3, 4, 5 personas. Y esa es la ilusión que está dando aquí. Mire, si usted... ¿De qué fue la predicación? Pues pastor dijo que debemos de ser misericordiosos. Bueno, voy a tratar. Usted y yo vamos a fracasar de una manera pésima si no comprendemos que la práctica de la misericordia, como es así de la práctica de toda la instrucción de Dios, no nomás es algo que me voy a esforzar a hacer, es algo que proviene del corazón. ¿Sabe usted que cuando algo está en el corazón no hay necesidad de mucho esfuerzo? ¿Alguien me está escuchando? Déjeme ponérselo donde usted lo entiende. Bien, si usted en su corazón, ¿verdad?, anhela y desea una buena taquiza, no le va a ser difícil ir a buscarla. ¿Me están entendiendo? Y aquí lo primero que nos dice es algo a lo cual deberíamos de poner atención, porque ¿cuántas veces, hermanos, les he tratado de enseñar que cada vez que usted diga, usted escucha las verdades de la palabra de Dios y vive desanimado, vive derrotado, en depresión, porque usted sabe que es correcto, pero usted dice, voy a tratar, me voy a esforzar, y no solo para caer en sus puras narices? Porque no se trata de tu esfuerzo. Se trata de las verdades de la palabra de Dios fluyendo en tu vida como lo más normal. ¿Por qué? Porque viene de la fuente del corazón donde se ha engravado la divina verdad de la palabra de Dios. ¿Me están entendiendo? Y esa es la ilusión que está dando allí. Pero recuerden la preparación que se hacía a las tablas antes de que podían escribir en ellas. Por eso es que me han oído mencionar cantidad de veces más. Usted ya no puede nada más venir a la iglesia. Tenemos que venir anticipando. Más el día de hoy, como cada vez que estoy en esto, ¿verdad? Yo no quiero saber de nada. Yo no quiero que me hablen, yo no quiero que me llamen. Hoy, no sé, como 6 veces alguien me llamó. En la mañana sí me agarraron algunos. Pero es que, hermano, yo estoy enfocado, yo no vengo a dar un estudito. No, yo vengo con mi corazón en lo que yo estoy tratando de comunicarte a ti. Porque es una bendición para mi vida y comienza conmigo
Y tiene que penetrar y ser engravado en mi corazón, que es lo mismo que yo busco que suceda cuando usted viene aquí a escuchar la palabra de Dios. Pero usted, si el corazón, si la tabla del corazón, ¿verdad?, no está preparada esta noche, pues como cada vez que viene, por eso la palabra de Dios es inefectiva. Creo que les dije el día domingo, cuando uno está en una iglesia de 37 años, es muy difícil que alguien escuche algo nuevo. Los que tienen largos años aquí, tu problema no es falta de información. La mayoría de lo que tú escuchas lo has oído o lo conoces o sabes, pero como que no tiene ningún impacto o efecto en nuestras vidas. Y en cuanto a la misericordia y la verdad, nos dice, escríbelas en la tabla de tu corazón, tratando de hacernos entender que vivir en la práctica de la misericordia y la verdad en nuestras vidas es algo que viene como de fuente de lo que está en nuestro corazón. Escríbela en la tabla de tu corazón. Mira lo que dice, átalas ¿a qué? ¿Átalas a qué? A tu cuello. Hay varias referencias en el Antiguo Testamento a la práctica de esto. Había veces que en la práctica de los tiempos antiguos habían personas que se ponían así tipo talismanes y luego a veces se agarraban ciertos principios y ciertas verdades o dichos de sabios y se escribían en un pergamino y luego se las amarraban alrededor del cuello. En algunas ocasiones eran consideradas esas cosas como un medio de protección en contra de las cosas malas o espíritus malignos. Y no quiero que malentiendan, ¿ok? No está enseñando lo que algunos de ustedes creen, ¿verdad? Pastor, yo sé que el Señor me protege porque cada noche pongo la Biblia debajo de mi almohada. Pues debajo de tu almohada de nada te sirve. Es más, a lo mejor va a ser incómodo porque la almohada no te va a servir de nada. Es abrirla, es vivirla lo que te va a ayudar. No nos está enseñando superstición, pero como al lector de lo que estaba escribiendo Salomón, le era muy conocido esta práctica, estaba diciendo como aquel que usa un superstición o un talismán para protegerse, que no sale de la casa sin ponérselo y anda con él en todos lugares porque está convencido que de alguna manera le protege y de alguna manera le guarda y le guía en la vida. De esa misma manera amarra la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Una vez más, hablando de vivir en la constante práctica de esto en nuestras vidas. Primero porque proviene, hermanos míos, de nuestro corazón. Porque está engravada esta verdad en nuestro corazón. Y luego nos dice, cuando dice átalas a tu cuello, está haciendo referencia a lo que dijo en el inicio, cuando dijo nunca se aparte de ti. Entonces nunca se aparte de ti. Amárrala como un talismán, como a los supersticiosos. Una vez más, no está animando la superstición. Si tú pones una cadenita con una cruz, la cruz no te va a proteger. Bueno, no está hablando de eso, pero sí está haciendo uso de la práctica de los tiempos antiguos para tratar de comunicarnos que nunca debe de apartarse de nosotros estas dos cosas. Vamos,
anímeme un poquito, aunque no esté poniendo atención. Nomás anímeme. ¿Qué dos cosas? Gracias, hermanos, gracias. Despertaron, ¿verdad? Gloria al Señor. La misericordia y la verdad. Habla de la misma manera se usaban como adorno. O sea, miren la imagen que está pintando aquí Salomón. Dice, no se aparte de ti, te va a proteger, que sea un adorno en tu vida. Y el hecho de que es un adorno, déjeme decirle algo. Si usted es una persona misericordiosa, se va a notar. La gente lo va a saber. Mire lo que dice en el versículo 4. Dice, y hallaréis gracia y buena ¿qué? Ante los ojos de Dios y de los. Ahora, yo lo he enseñado y ustedes me han oído. Hermano, no se preocupe lo que alguien más esté pensando. ¿Verdad? No importa lo que piensen otros, ¿verdad? Usted preocúpese de lo que piense Dios. Y eso es verdad. Pero cuando hablamos esas cosas, no estamos hablando de una total apatía e indiferencia al testimonio y la bendición y el ejemplo, el ánimo que nosotros, queramos o no, damos. ¿Sí me están entendiendo? Eso para mí no me importa si el hombre me favorece o no me favorece. Bueno, si estamos hablando del favor de Dios a la par del favor del hombre, entonces se entiende. Pero la verdad es que si yo puedo agradar a Dios, si puedo tener el favor de Dios, y eso es primordial, eso es sobre todas las cosas. Si puedo tener el favor de Dios, y luego si puedo a la vez también tener el favor del hombre, pues yo prefiero las dos cosas. ¿Me están escuchando? Ustedes bueno, no les voy a preguntar porque yo sé que sí es cierto. Ustedes saben y conocen la expresión esa, cae mal. ¿Usted cae mal? Y hermanos, aquí está hablándonos de que cuando amarramos la misericordia y la verdad alrededor de nuestro cuello, no solamente comunicando que no debe de abandonarnos, que debe estar con nosotros siempre y que nos protege, y voy a hablar de eso en un momentito, pero habla de tenerlo como un adorno. Cuando alguien miraba estas cosas como un collar o el talismán o lo que sea, se identificaba algo, la gente se fijaba. Y cuando alguien es misericordioso, hermano, cuando usted es misericordiosa, hermano, cuando usted es misericordioso, es un adorno a su vida que otros ven. Vamos, ¿se pone uno un adorno o pone un adorno uno en la casa para que nadie lo vea? Cuando usted está poniendo el árbol de Navidad y le pone adornos, usted dice, no, ponlo atrás del árbol para que nadie lo vea. ¿Me están entendiendo? El adorno se ve. Yo soy misericordioso, pastor. Si nadie lo ve, pues allá ellos. No. Quien es misericordioso, lo sabe la gente. Es un adorno alrededor de su cuello. Y luego mire lo que dice el versículo 4. Y hallaréis gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Dios mira con favor a una persona que vive, que carga consigo mismo como adorno, que no abandona, que en su conducta, que en su comportamiento, que en su reacción hacia
personas en problemas, en necesidad, su reacción y su actitud hacia personas que fallan, inclusive que le fallan a él, dice o ella, la Biblia dice que Dios favorece, que Dios con sus ojos ve, se fija, y tal persona tiene el favor de Dios. Más, yo prefiero tener el favor de Dios que tener el favor de nadie más. ¿Me están escuchando? Y no, miren lo que dice allí. Hallaréis gracia y buena opinión ante los que. ¿Ante los qué? Eso quiere decir que el Señor está mirando. Eso quiere decir que Él sí se fija. Casi siempre, cuando yo estoy saliendo de un freeway o dando la vuelta en una esquina, casi siempre veo a gente con letreros, ¿verdad? Homeless, hungry, give me a burrito, a taco, something. ¿Verdad? Y bueno, yo comienzo, la mente comienza a funcionar. ¡Ja! No me puedo olvidar de aquel documentario que descubrió que estos chavos tienen hasta más lana que uno. No, este es un mentiroso. No, este es un farsa. ¿Y sabe una cosa? Me recuerdo de la misericordia. Y comienzo a pensar y digo, bueno, yo no soy Dios. Les voy a decir, a veces mi razonamiento me gana. Entonces, pero cuando ya, ¿verdad? Viene la luz verde y arranco, y entonces el Espíritu Santo me dijo, oye, ministro, ¿qué hubiera hecho Jesús? Bueno, Jesús dio de comer a 5,000 y 3,000 en otra ocasión. ¿Ustedes recuerdan eso? Y luego después la Biblia nos dice que lo andaban buscando y él mismo les dijo, me buscabas porque te llené la panza. ¿Sabía eso antes de alimentarlos? ¿Sí o no? Sí sabía. Y les dio de comer de todas maneras. Ve, usted y yo nos hacemos tan escépticos. Usted está tan ciscado de tanta cosa que está permitiendo en su corazón, en vez de estar engravado en la tabla de su corazón la verdad y la misericordia, que nos volvemos escépticos y comenzamos a razonar y comenzamos a concluir cosas que no es nuestro derecho concluir porque no somos Dios. A nosotros se nos ha pedido a atar en nuestro cuello, a adornar nuestras vidas, a nunca apartarnos, a escribir en la tabla de nuestro corazón la misericordia y la verdad. Yo soy culpable. Yo no soy la excepción. Y inmediatamente viene a mi mente esto, porque una vez más dice, y hallaréis gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. Y cuando doy la vuelta y no le di algo, no, ¿verdad? Y razoné como razoné, como que el Espíritu Santo dice, el Señor te está viendo, ministro. Y esa persona tú no sabes. A lo mejor genuinamente tiene necesidad. Y tú dices que tienes compasión. Y predicaste hace 2 semanas sobre el amor. A mí Dios me dice esas cosas. Yo sé que a usted Dios no le dice nada, pero a mí Dios me dice esas cosas. Dios está mirando. Si usted es una persona dura, si usted no es una persona que sabe muy bien cómo andar juzgando a medio mundo, apuntando el dedo y no sabe cómo mostrar misericordia, déjeme decir una cosa, Dios está mirando. Dije, Dios está mirando.
Y no solamente Dios está mirando, pero si Él mira que usted no es una persona que vive en la práctica de la misericordia, usted no tiene el favor de Dios. Dios no se agrada con eso. ¿Qué es qué es el mejor retrato que podemos tener de lo que estamos enseñando esta noche? Hermano, recuerden lo que dijimos el domingo en la noche. ¿Qué le dijo al siervo malvado? Que acababa de ser perdonado. El Señor le dice: siervo malvado, toda esa deuda te perdoné porque me lo rogaste. No podías haber tenido misericordia. Hermanos, Dios se fija. Dios ve con sus ojos. Y Dios favorece a aquella persona que practica la misericordia. Por eso la palabra de Dios nos dice en Lucas 6:36, sed pues misericordiosos como también, ¿quién? Como también, ¿quién? Vuestro Padre es misericordioso. ¿Cuándo vamos a comenzar a parecernos como hijos de Dios en vez de hijos de José, de Pancho, de Tony, ¿cuándo? Y vamos, somos muy buenos en mostrar que somos hijos de nuestros padres. ¿Se acuerdan cuando estudiamos sobre el perdón? El pasaje que usamos inmediatamente después de eso, en el capítulo 5, versículo 1 de Efesios, dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Usted lleva la etiqueta de hija de Dios? Hermano, ¿usted lleva la etiqueta de hijo de Dios? Pues en nada usted luce más como Dios que cuando usted perdona y cuando usted muestra misericordia. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces implica que si yo no soy misericordioso, Dios sí se fija y yo no tengo su favor. Y mire la advertencia y las consecuencias de no vivir en la práctica del consejo que se nos ha dado. Ahora, recuerde cómo comenzó. Dice: ¿quieres largos años? ¿Quieres días de dicha y de felicidad dentro de esos años? ¿Y quieres vivir en paz? No nomás vivir, sino vivir una vida de calidad. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Mire lo que dice el Salmo 18:25. Con el misericordioso te mostrarás que misericordioso y recto con el hombre íntegro. Una persona que no practica la misericordia carece de integridad. Voy a repetir eso. Una persona que no vive en la práctica de misericordia carece de integridad. Palabra integridad quiere decir puro, ser de verdad. No quiere decir perfecto, quiere decir transparente, quiere decir ser de verdad. ¿Y sabe por qué carece de integridad el que no practica la misericordia? Por hipocresía de tanta misericordia que se ha mostrado a él o a ella, y él y ella o ella rehúsa practicar lo que Dios le ha extendido a él o a ella. ¿Me están entendiendo? Pero regresamos a lo que dijimos el domingo. Es que usted y yo creemos que es poco lo que hemos hecho. Usted y yo pensamos que es poco lo que Dios nos ha perdonado. Y por eso nos damos el lujo
de portarnos como nos portamos, apuntando dedos, hablando de las inconsistencias, las ofensas de medio mundo. Y parte de mostrar misericordia es nosotros mirar más allá de eso y extender la gracia y el favor que Dios le ha extendido a usted. Pero fíjese, aquí no está hablando de lo ya extendido a usted por medio de Dios. Aquí está hablando de lo que todavía falta. Yo sé que hay algunos de ustedes que nunca erran y nunca fallan. Yo tengo noticias para usted. Usted erra y usted falla y falta mucho más. Dije, falta mucho más. Usted la ha regado en el pasado y usted mañana y en los años que vienen, usted también la va a regar. Algunos de ustedes no creen eso, porque algunos de ustedes no han pecado en 5 años. Pero ¿sabes qué? Gloria a Dios que hay misericordia. Pero dice la Biblia que Él se muestra misericordioso. ¿Con quién? ¿Con quién? Eso quiere decir que a medida que Dios vea, y una vez más, ante los ojos de Jehová, y Dios sí ve, a medida que Él vea que yo vivo en la práctica de la misericordia, misericordia se va a extender a mí. Y si usted quiere saber la razón de por qué yo vivo como vivo, es porque yo necesito mucha. Yo soy un interesado, honestamente les voy a decir. No es que, ay, qué tremendo pastor, ¿verdad? Ay, el pastor es tan paciente, tan misericordioso. No, soy interesado. No soy un gran santo, soy un gran pecador que necesita misericordia. Y yo creo lo que enseña la Biblia, que la misericordia que yo necesito se va a extender a mí únicamente cuando Dios con sus ojos vea que yo vivo mi vida de esta manera, extendiendo a otros lo que yo necesito de Él. ¿Sabe la razón de su amargura y sus prejuicios? Porque usted se le ha olvidado. Usted no vive en la práctica de misericordia. Pero qué bien que usted la quiere cuando usted la riega, ¿verdad que sí la quiere? ¿Verdad que todos la queremos? Hermanos, vea una advertencia seria, escrito a nosotros los cristianos, Santiago 2:13. Did you put that in Spanish? Because I made a mistake and I put it in English. You got it in Spanish? Quiero que lo vean conmigo, hermanos. Santiago 2:13. Vamos a leer 2 versículos más y terminamos, pero sí quiero que vean esto conmigo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y está hablando de no hacer acepción de personas. Está hablando de cómo nos tratamos los unos a los otros. Está hablando de aquellos que dicen, ay, pues yo, mira aquel, esto y lo otro, y estamos fijándonos en los pecados de alguien más, y usted cree que su pecado es menos, y en ese contexto Santiago dice, oye, ¿te consuelas de que no robas mientras asesinas? ¿Que no entiendes que si quiebras uno los has quebrado todos? En ese contexto, versículo 12 dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Míreme aquí enfrente, míreme aquí enfrente. Deberíamos de memorizarnos ese versículo. Compórtate y habla. Y cuidado de salir de tu boca. Mide todo en luz de que un día tú vas a estar delante de Dios y a ti te van a juzgar. ¿Oyó usted lo que acabamos de leer? Y a usted se le olvida. Ve, el día en que usted esté delante de la presencia de Dios y el cristiano, le está hablando a cristiano, el cristiano va a ser juzgado en cuanto a salvación, pero va a ser juzgado en cuanto a recompensa. Va a ser juzgado acuerdo a responsabilidad y lugar y privilegios dados en la eternidad. Y cuando usted y yo nos paremos delante de Dios y usted comience con su canción, no, pero es que, mira Señor, es que fulano de tal,
Él sigue. Él a ti no te importa ni lo que él fue, ni lo que ella fue, o hizo o no hizo, te justifica a ti. Ahorita estamos tratando contigo. Más, esto no es una fábula. Todos vamos a pararnos un día en el juicio. Y está diciéndole Santiago a esta gente que era parcial, que hacía acepción de personas porque medían pecados a su conveniencia, y los pecados ajenos siempre son más escandalosos que los míos. Y les dice, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho igual que el que estás juzgando. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Cuidado cómo te comportas y lo que andes hablando. Recuerda que antes de abrir la boca, que un día vas a pararte a ser juzgado. Mira lo que dice, sigue en el versículo 13. Mira lo que sigue. Porque juicio sin ¿qué? ¿Juicio sin qué? Sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Wow. Yo doy gracias a Dios por eso. Más, el juicio es merecido por usted y por mí. Yo merezco el juicio, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Solo si le extiendo. Solo si le extiendo. ¿Qué ha cambiado tu disposición, hermano, hermana? ¿Qué ha cambiado tu disposición, tu espíritu y tu actitud en la vida? Es que me desanima, es que ya no aguanto, es que, ahora entiendo. No, lo único que te pasa a ti es que se te ha olvidado la misericordia que se ha extendido a ti. De manera que rehusas extender a otros lo que Dios te ha dado y lo que tú y yo necesitamos constantemente. Y si ustedes recuerdan, cuando terminamos el estudio sobre el perdón, vimos que gente así vive atormentada y turbada de mente. Mira el último versículo que vamos a ver, Proverbios 11:17. Proverbios 11:17. Is that up on the screen for me? Mira cómo dice: a su alma hace bien el hombre, ¿quién? Vamos a parar ahí un momentito. ¿Por qué hace bien a su alma? Bueno, porque en primer lugar vive en paz. Amén. Hábleme de ofensas. Casi no hay un día de mi vida que no estoy escuchando de pecados, de ofensas, de problemas, de hermanos desobedeciendo principios bíblicos. Esa es mi vida. Digo, esa es mi vida, en eso vivo. ¿Y cómo puede, pastor, alguien? Es bien fácil. ¿No es difícil? Dios me ha mostrado su misericordia. Y mucha gente, porque sus motivos están torcidos y su corazón sabrá dónde está, juzgan mis motivos. Pero yo oigo lo que oigo: inconsistencias, pecado, desobediencia. Y lo único que estoy pensando es el daño que va a hacer. ¿Y cómo podemos arreglarlo? ¿Y qué podemos hacer para reparar y para que no venga este daño que viene? Pero la gente no entiende. Estoy tratando de decirle que hermano, usted le hace un bien a su propio corazón cuando usted es misericordioso, hermano, hermana. ¿Anda cargada de corazón?
marque de que casi es seguro que el problema es que usted no extiende perdón y misericordia como a usted se ha extendido y como usted y yo necesitamos. Y vuelvo a repetir, suficiente lo que ya Dios ha hecho por nosotros. Amén. ¿Cuánto debía aquel cuate? ¿Cuánto? 244,800,000 debía. Ese es usted. Ese soy yo. Pero aquí está hablando de todo lo que todavía falta. A ver, alguien aquí dígame, pastor, de aquí hasta que Jesús venga o me muera, yo nunca voy a volver a pecar. A ver, ¿es mentiroso aquí? Vamos, no podemos decir eso. Pero gracias a Dios que hay misericordia. Pero mira la advertencia que se nos dio. Juicio sin misericordia es lo que va a recibir el que no extiende misericordia. Y luego al terminar en este proverbio dice, estás haciéndole un bien a tu propio corazón, a tu propia persona, cuando eres una persona misericordiosa. Una persona misericordiosa no es una persona que anda constantemente sensible como con un radar. Hay gente, hermanos, miren, el mal lo detectas a millas, lo detectas. Así de ultra sensitivo a lo que está mal, a quien está mal, a lo que hizo, a lo que no hizo, y es todo. Allí vives, con razón te haces un mal a ti mismo. Con razón el mundo está negro. A su alma hace bien el hombre misericordioso. Mire lo que dice la segunda parte del versículo 17. Mas el cruel, ¿qué, hermanos? ¿El cruel qué? Se atormenta a sí mismo. Es que ves, déjame decirte el problema del que no practica misericordia. Esa persona no vive en paz ni consigo mismo. Tiene unas expectaciones tan fuera de la realidad de sí mismo que vive en desánimo y depresión de su propia persona. Es cruel a ella misma, es cruel a él mismo. Y la manera que tienes estas por cualquier razón, porque se las infundieron, porque tiene pecado en su vida que no quiere ver, y siempre es mejor estar mirando los pecados de alguien más para que los míos luzcan menos, cualquier que sea la razón. Pero una persona que no vive practicando la misericordia es una persona atormentada que está siendo cruel a su propia persona. Porque el criterio que usa para andar juzgando a otros es el mismo criterio con el cual esa persona maneja lo que... Por eso es que es difícil decirle a una persona así que ha errado. No responde bien. Y vuelvo a repetir, a lo mejor es porque nunca se le mostró misericordia, porque cualquier que sea el caso. No, déjeme terminar con decirle, ya deje de estar viviendo con sus prejuicios del ayer. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y si Dios le ha mostrado misericordia, y mire, usted mismo sabe que lo que le voy a decir ahorita es verdad, por estar viviendo en ese hueco, por estar viviendo esa amargura, por estar dando pretextos de que de niña, de joven, que pasó, que mis papás, que esto y lo demás, usted ha cometido tonteras y barbaridades como respuesta a eso, casi como con desquite y rebeldía por lo que le pasó. Pero ahora, gloria a Dios, hermanos, eso es verdad de todos nosotros. Dios nos ha extendido su misericordia. Gloria a Dios. Y todos los que me han hecho mal, sean mis padres, los pasados, lo que sea, cada uno va a tener que dar cuentas delante de Dios de la misma manera que yo voy a
pararme a ser responsable no por alguien más, sino por mí mismo. Y Santiago ya nos dijo, antes que abras la boca, antes de que tomes una actitud con alguien que no incluye misericordia, recuérdate que vas a ser juzgado. Tú vas a ser juzgado. Allí no se va a tratar de la noticia que le vas a dar a Dios, pero señores, que mira, yo creo que tú no sabías de fulano, no. Él está en la fila. Yo quiero saber cuáles son tus pretextos. Vamos, no pretendo ser el ejemplo de la práctica de esto. Les he enseñado simple y sencillamente lo que es necesario para que usted tenga una buena relación con su esposo, una buena relación con su esposa. Y déjeme decirle algo, que los problemas que usted tiene con la iglesia es un reflejo de lo que está pasando en la relación que usted tiene en la casa y en su matrimonio. ¿Me oyó bien? Ahí comienza. Los conflictos que suceden entre los hermanos. No, es que falló el hermano. No, la hermana falló. ¿Y usted no falla? ¿Usted es un angelito, un ángel de Dios? Ninguna relación existe, hermanos, significativa sin el perdón. Y el perdón no se practica sin la misericordia. Y nuestro Dios es perdonador y es misericordioso. Y ahora nos ha dicho, nunca se aparte de ti. La misericordia, átala a escribe en la tabla de tu corazón. Y no solamente vas a obtener el favor de un Dios que anda mirando y ve, pero vas a tener el favor y la buena opinión de los hombres también. ¿Cuántos aquí le hemos fallado a alguien? Dile a la persona que no tiene su mano alzada, alza la mano, mentiroso. Ya, todos. ¿Cuántos aquí vivimos en el temor de no recibir misericordia de parte de la persona a quien le hemos fallado? ¿Sabe una cosa? Yo nunca quiero que alguien tenga la opinión de mí de que si fallan y piden misericordia y perdón, yo nunca quiero que alguien tema y diga, no, esa tiene un corazón de piedra, ven, no solamente el misericordioso tiene favor y buena opinión con Dios, sino también con los hombres. Bueno, las verdades de Dios quedan entre usted y su Dios. Más yo he tratado de tantas veces ayudarte de por qué andas con lo que andas aquí. Algunos de ustedes que parece que tienen una tormenta en la cabeza. Y todo porque no quieren atender a principios bíblicos. He estado tratando de ayudarte esta noche. Y ojalá que usted comprenda. Gracias a Dios por nuestra iglesia. Yo siempre le he dicho a la gente, tenemos una iglesia muy perdonadora. Hay gente aquí que regresa después de haber hecho sabrá qué cosa. Ahora, la misericordia nunca se aparta de la verdad. Amén. Pero que cuando una persona dice, necesito gracia y misericordia, nuestra iglesia sabe cómo extender eso. Dije nuestra iglesia. Ahora, digo eso porque usted no es toda la iglesia. Pues yo no estoy de acuerdo con usted, pastor, pero no está de acuerdo conmigo porque usted es una de las minorías que no es así.
Pero en general, gracias a Dios. Y creo que nosotros comprendemos que si no mostramos misericordia, algún día va a ser yo quien la necesite. ¿Me están escuchando? Algún día voy a ser yo quien la necesite. De parte de mis hermanos, de parte de mi esposa, pero sobre todas las cosas, de parte de Él. Y Él se muestra misericordioso. ¿Con quién? ¿Con quién, hermanos? Con los misericordiosos. Vamos a ponernos de pie. ¿Tiene usted fama, reputación de ser una persona perdonadora, misericordiosa, misericordioso? ¿O tiene usted fama de ser una persona rencorosa, que guarda resentimientos, que se la juegan y usted la tiene por el resto de la vida en contra de aquella persona? Mire, yo le invito, no se quede en su asiento. Tráguese ese orgullo. Dios está mirando. Él sabe lo que está en su corazón. El piano va a tocar. Y yo no sé, yo no sé. Usted sabe. Usted sabe. Muchos hermanos pasando enfrente. Dios les bendiga. Oh, hermanos, es un bien que hacemos a nuestro propio corazón. Es un bien que nos estamos haciendo a nosotros mismos. ¿Cómo es posible que hay personas que parece que son masoquistas, les encanta? Digo, parece que quieren vivir como víctimas, en desánimo, en amargura, en resentimiento. Cuando comenzamos estos estudios dijimos, el perdón y la misericordia son decisión suya y de nadie más. De nadie más. Usted decide si va a perdonar, si va a ser misericordioso. Usted, es decisión suya y de nadie más. ¿Es difícil, pastor? No es. No es. Si usted ve la magnitud del perdón que el Señor nos ha extendido a nosotros y la misericordia que Él ha extendido a nosotros, no es difícil. No es. Señor, has sido tan bueno conmigo. No hay una sola cosa que disfruto, no hay un solo privilegio que yo tengo o recibido que se ha meritado. Yo merezco todo lo contrario. Qué grande es tu perdón en mi vida. Qué grande es tu misericordia en mi vida. No puede medirse, Señor. No hay figura que pueda marcarse que sería suficiente o alcanzaría a llegar cerca, a enumerar mi pecado, mi desobediencia, mis fallas. Y tú, Señor, en tu gracia y porque eres misericordioso, me has perdonado. Nos has perdonado y nos perdonas. ¿Dónde están los hijos de Dios que van a comenzar a imitarte, Señor? ¿Dónde están los hijos de Dios que van a comenzar a lucir como el Padre? Estoy tan lejos.
pero deseo ser uno de ellos. Ayúdanos siempre a tener en luz estas verdades y en humildad dejar que penetren, se engraven y se escriban en la tabla de nuestro corazón, que adornen nuestra vida, que nos acompañen donde quiera que vayamos, que sea nuestra reacción y práctica en cualquier cosa que enfrentemos, que podamos glorificarte, Señor, en nuestra vida. Gracias. Gracias por tu perdón y misericordia. Que vivamos extendiendo a otros lo que tú nos has dado y constantemente nos das y necesitamos de ti. En Cristo Jesús. Amén.